Hola a todos y a todas los que nos estén escuchando por diferentes plataformas. Este es el primer capítulo del podcast Una mirada educativa. El día de hoy nos vamos a centrar directamente a lo que sería, yo diría que un método, una metodología que podría ser implementada en aulas chilenas con mayor frecuencia y que analizaremos de qué trata, cuáles son sus características e inclusive hablaremos y escucharemos un poco a un estudioso acerca del tema, ya que es importante conocer acerca de lo siguiente: el aprendizaje cooperativo en aulas chilenas, pero en particular en la enseñanza de las matemáticas. Creo que si hablamos directamente de qué es un aprendizaje cooperativo, lo primero que creo que tú harías sería como analizar qué es cooperativo. Y creo que directamente la primera palabra que se te vendría a tu mente sería cooperar. Claro, cooperar, estar como con varias personas, hacer algo en grupo. Ok, pero si nos quedamos solo con eso, y viendo el fin y el objetivo de este podcast, que es con una mirada educativa, tendríamos que analizar que el aprendizaje entonces cooperativo, sin deducción, acá sacando netamente lo que nosotros creemos y deducimos de lo que es, sería entonces un aprendizaje o aquello que podamos lograr como lograr la enseñanza a través en grupos. Entonces me gustaría como entrar a definir directamente lo que significa aprendizaje cooperativo. Según un estudio que realizamos hace unos tantos días, creo que la definición que más nos quedó acerca de lo que es en sí un aprendizaje cooperativo en base a nuestra deducción, si bien está correcta, pero una definición más formal sería un método pedagógico que promueve la enseñanza a través de la socialización de los estudiantes. Su procedimiento consiste en dividir la clase en grupos pequeños pero heterogéneos, o sea, no solo hombres, no solo mujeres, sino que sea lo más diverso posible. Y a su vez dice que para que los alumnos trabajen entre sí de forma coordinada, resolviendo tareas académicas. Dicho de otro modo, solo podrán lograr su objetivo si el resto también alcanza los suyos. Es decir, acá olvídense de trabajar las cosas de manera individual, con el método tradicionalista, en donde un profesor solo expone y el estudiante solo realiza guías y guías y guías. Acá es todo lo contrario, acá es como dialoguemos, conversemos. Creo que es importante escucharnos y entender que como docentes, ya seas tú quien está escuchando esto y sea docente o un futuro docente, entender que la enseñanza de las matemáticas debe cambiar. Debe cambiar porque la única forma de poder aprender de modo general, y ojo que este aprendizaje cooperativo no es que solo se enseñe en matemática, sino que este aprendizaje cooperativo se puede enseñar en todas las asignaturas, solamente que se debe o requiere una debida adaptación al contenido, pero llevándolo a un plano como docentes, específicamente en el área de matemática. Matemática usualmente lo tenemos como aprender la propiedad, el teorema que está en la pizarra y aplicarlo en una hoja de cuaderno o en una guía. Y creo que es mucho más allá de eso. De hecho, vamos a leer y les vamos a mencionar ahora las características propias del aprendizaje cooperativo que me resultan demasiado interesantes. Estas son, en primera, diría yo, como característica principal que tiene el aprendizaje cooperativo, tenemos la interacción. ¿Por qué? Porque buscamos alcanzar objetivos previstos. El alumnado tiene que apoyarse en el otro para poder lograr el conocimiento, lograr como los recursos, necesita sociabilizar. Ya no necesita quedarse con las ideas para él mismo, porque si no, no se forma una red de aprendizaje, por así decirlo. La socialización, que va de la mano con lo que dije anteriormente, es cuando tenemos que trabajar de forma armónica con los demás, entendiendo que debemos desarrollar, creo que esto también, si somos docentes, trabajamos con la parte de los objetivos de aprendizaje transversal, y a la parte de la socialización y a la parte de actitudes siempre se requiere compartir con los demás, porque al final y al cabo nosotros estamos formando personas. Y en el caso de las matemáticas es resolver problemas no solamente de un enunciado, sino problemas a nivel general como desafíos. Y entender esto con el otro es como muy cercano a la vida real.
de modo que se pueda entonces generar un autocontrol, una confianza y en sí una comunicación basada en el respeto y en el diálogo. Y bueno, la otra tema que también se da es la interdependencia, que los integrantes deben ser conscientes de sus esfuerzos individuales, entender la diversidad de los demás y que todos aprendan a ritmos y de formas distintas, también como la responsabilidad en donde cada grupo consiga sus objetivos, pero cada miembro debe cumplir con su parte del trabajo asignado para realizar los esfuerzos necesarios. O sea, acá no se espera que todos los estudiantes hagan lo mismo, sino que cada estudiante va a cumplir un rol y ese rol va a poder ayudar a que todos puedan llegar exactamente al mismo aprendizaje, pero en vez de una clase expositiva, a través de la socialización. Y por último, la evaluación, donde se fomenta la autoevaluación, o sea, la autocrítica, la autorreflexión de cada estudiante, con un espíritu crítico, claro, y de saber que tomar decisiones para mejorar. Entender que este es un espacio de diálogo, un espacio de mejora, y por lo tanto se requiere en sí la mejora constante de ellos. Pero cuando nos vayamos a las ventajas, que si bien estas características sonaban como ventajas, creo que es posible vamos a mencionar al menos 4, las 4 más principales, así que para que se tomen en cuenta antes de hacer el análisis crítico. Miren, los primeros 4 ventajas que académicamente se le puede dar al estudiante acerca del uso del aprendizaje cooperativo, tenemos la motivación, la comprensión, el rendimiento, la convivencia. Y creo que hablar de estos conceptos en la realidad educativa en la que estamos ahora insertos los chilenos y chilenas, y esperando también formar estudiantes con una calidad de ciudadano, creo que es nuestro mayor desafío en la actualidad. Y de hecho uno de los ejemplos donde se puede trabajar esta metodología es, por ejemplo, historia conjunta, donde el profesor comienza contando una oración y a cada grupo deben completarla en un papel, y así como que cada uno va añadiendo ideas. También un concurso, un rompecabezas con información donde cada grupo lee una información distinta, se reúnen de manera diferente, comentan sus informaciones que cada uno sabe de acuerdo a lo que habían dicho en su grupo y vuelven y se retroalimenta. Las reflexiones constantes acerca de lo que están aprendiendo y por qué lo están aprendiendo, pero también es lo que yo quería hacer era analizar el por qué debemos usarla en la aula chilena. Y no es algo que se esté hablando mucho en la actualidad. Creo que hablar acerca del aprendizaje cooperativo en la educación chilena es difícil y es realmente un desafío. Atender a las nuevas demandas de los estudiantes, creo que deja a cargo de que este aprendizaje cooperativo, en base a las ventajas, en base a las características, en base a su propia definición, estaría bueno poder abarcarlo en todos los sentidos de la palabra. Y me gustaría invitarte a que pudieras reflexionar. Responde la siguiente pregunta y analiza. ¿Tú crees realmente que este tipo de aprendizaje, es decir, el aprendizaje cooperativo, se puede trabajar en las aulas chilenas? Pero no hablemos solamente de colegios particular pagados, particular subvencionados. Hablemos de particulares, de colegios públicos. ¿Se podría trabajar esta modalidad? Esperemos que te haya gustado este podcast breve, corto, acerca de un tema muy concreto que te ayuda a analizar y reflexionar acerca de metodologías educativas. Esto fue Una Mirada Educativa.